Vámonos a Juan 16 y vamos a poder compartir la palabra en esta noche. Juan 16, todos podemos ir a Juan 16. No sé si se han distribuido Biblias, ¿sí? ¿Se han distribuido Biblias para los que no tienen? ¿Sí? Amén. Juan 16, versículo 16 al versículo 24. 16 al 24. Señor, te damos gracias, Padre, por lo que estás haciendo con nosotros. Gracias por tu vida, Señor, en medio nuestro. Te rogamos que tú te glorifiques realmente porque necesitamos de ti, Dios. Habla a nuestros corazones, a nuestra mente, que ya no vivamos para nosotros mismos, sino podamos entender que tú eres digno de toda gloria. Que cada uno de nosotros pueda disponer su vida, Señor, así delante de ti, para que tú nos hables y nosotros podamos caminar en tu voluntad. Que podamos nosotros obedecer, Señor, tu palabra y seguir tus pisadas y caminar, Señor, según tu voluntad, Dios. Permítenos ya no vivir más para nosotros, sino vivir para aquel que nos salvó. Gracias en el nombre de Jesús por cada vida y todos decimos amén. Estamos entonces en el capítulo 16 y hemos podido ver nosotros cómo el creyente en un comienzo es alguien que puede ser perseguido, rechazado. Antes de eso, en los capítulos anteriores, hemos visto la obra del Espíritu de Dios, que Él convencerá de pecado, justicia y juicio. Pero por otro lado, en medio de la persecución, somos consolados por su Espíritu en medio de esta obra que nos lleva hacia un reconocimiento de pecado para nuestra conversión, para el perdón de pecados, para nuestra salvación. Pero en medio de todo esto, imaginemos que los creyentes, aquellos que están cerca de Jesús, los apóstoles, están disfrutando de la presencia de Jesús, están amando a Jesús y tienen toda la expectativa. Ha llegado el Salvador, el Mesías prometido, está con ellos, le aman y reciben el amor suyo, pero había tristeza en medio de ellos porque Él había anunciado que iba a morir. ¿Se acuerdan Pedro diciendo, no permitas esto en tu vida, que esto no suceda? Aparte de mí, Satanás, es la respuesta del Señor, porque no estaba entendiendo la obra que el Señor estaba realizando. Pero ahora, ¿quién de nosotros podría decirle a un ser amado que diga, por ejemplo, me voy a ir a no sé dónde a sacrificar, y alguien podría decir, sí, anda nomás, Dios te bendiga, que te vaya bien? Ninguno de nosotros podría tener una reacción de este tipo, sino que realmente rogaríamos a esa persona muy querida que no sufra, que no padezca lo que está a punto de padecer. Ahora, primero que no entienden la obra del Señor, y por otro lado, aparte de no entender la obra del Señor, tienen dudas respecto a si es el Mesías o no. Acordémonos por un momento que ellos están creyendo que el Mesías está ahí, pero hay un cierto temor, hay una cierta duda. ¿Cómo lo comprobamos? Cuando nos encontramos con los discípulos camino a Emaús, ¿se acuerdan? Con los discípulos camino a Emaús, donde el mismo Señor está con ellos y ellos están caminando y están diciendo que era el Mesías. Gracias. Parecía que era el Mesías y ahora han asesinado a nuestro Mesías, lo han crucificado, ha muerto, entonces posiblemente no era. Sin recordar lo que el Señor les había dicho, que al tercer día resucitaría. Entonces ellos están caminando ahí, camino a Emaús, dice la Escritura, y el Señor les empieza a hablar sobre el Antiguo Testamento, mostrándole todas las profecías que hablaban sobre él mismo, diciéndoles, esto tenía que suceder, esto debía ser así, porque si no tampoco sería el Mesías. Si las profecías no son cumplidas, entonces no es el Mesías. Y recién caminando se preguntaron uno al otro y dijeron, ¿no sentías realmente que era él? ¿En verdad no percibías aún en medio de sus palabras que era él? Cuando se les aparece en el aposento alto, ya resucitado, y entra en medio de ellos, donde la puerta está cerrada y paredes por todo lado, y aparece Cristo en medio de ellos, y les dice paz. Y les muestra sus heridas en las manos, las heridas en sus pies y la herida en el costado.
Y ellos están fascinados y están confirmando una vez más que es el Mesías. Pero otra vez, no era un tema que ellos tenían con claridad. Era un tema donde de alguna forma hay duda. Veamos versículo por versículo. Versículo 16. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Veamos el versículo 28 por un momento. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. ¿De qué está hablando? Él había anunciado su muerte y la crucifixión, que iba a ser el instrumento de su sacrificio. Él debía ser el cordero sacrificado, un cordero sin mancha. Ahora, ellos van a dejar de verlo por un momento, pero ¿cómo van a dejar de verlo? Como una persona común y corriente, alguien de carne y hueso que tenían con ellos. Y él les dice, por un momento van a dejar de verme y luego van a poder verme de nuevo. Y habla de la resurrección porque el contexto es este. Otra vez veamos qué es lo que dice. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Versículo 17 hasta el 18. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Otra vez, ellos no están entendiendo el propósito de la muerte del Señor, ni tampoco están comprendiendo que el Señor está hablando de su sacrificio y de su resurrección. Ahora, no entendemos por qué el Señor está hablando así como pausadamente, dejándoles algunos espacios para que ellos no entiendan, pero luego de esto va a tratar de explicarles poco a poco. Seguramente, cuando Él ya resucita, ellos empiezan a entender todo lo que les había dicho. Vamos al versículo siguiente, versículo 19. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? Ahora, si vemos el versículo 10, dice, el Espíritu de Dios les convence o convence al mundo de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Está hablando de el momento en que el Señor podrá estar ascendiendo al trono del Señor, al trono del Padre, y no le verán más como un ser humano en medio de ellos. Entonces, no me veréis más. Pero el concepto que está manejando aquí es un tema de, me van a volver a ver, por un momento no me van a ver, pero ahora van a volverme a ver, y otra vez se refiere a la resurrección, que después de 3 días de muerto, ellos van a poder verle. Veamos que hay un momento que simplemente son un tema de 3 días, donde van a haber dudas por todo lado, y de repente el Señor en su aparición, caminando con ellos, va a revelarse de nuevo y ellos van a decir, sí, es el Mesías y ha vuelto. Y por otro lado habrá la ascensión de Cristo, y en la ascensión no le verán más. Continuemos el versículo 20. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Volvamos a leer el versículo 20, porque muchos cristianos han utilizado este versículo para consolar a otros, pero fuera absolutamente del contexto. ¿Qué dice? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Yo no puedo acercarme a alguna persona en consejería cuando está llorando, cuando está sufriendo, cuando está en un momento tan difícil. Le voy a decir, ¿estás llorando ahora? ¿Estás muy triste ahora? ¿Sabes qué? Tu tristeza y tu llanto, tu lamento se va a convertir en gozo, porque el Señor lo ha prometido.
porque no tiene ninguna relación con el contexto. No podemos utilizar frases fuera del contexto en la Biblia, aun con la mejor intención de consolar a otros o de alguna manera darles algún tipo de esperanza. Tú y tu casa serán salvos. No puedo mentirle a la gente, porque la Escritura dice que el Señor tomará a uno dormido estará al lado del otro, o durmiendo con su compañero, y uno será llevado y otro se quedará. La Escritura dice que no ha venido el Señor a unir, sino que aún a causar división. Por lo tanto, no puedo decirle como promesa, tú y tu casa serán salvos, fuera de contexto, para decirle que toda su familia se va a convertir, porque uno se convirtió, cuando la salvación es personal. Y por otro lado, nosotros debemos predicar en medio de la familia, y tampoco hay garantía de, predicando el Evangelio, que se convierta nuestra familia. ¿Por qué? Porque por causa de Cristo seremos aborrecidos, seremos despreciados, dice la Escritura, y aún en medio de nuestra familia. Aquí el contexto en el que está referida la Escritura está diciendo: ustedes van a llorar y van a lamentarse. ¿Por qué? Porque iban a ver a Jesús crucificado, el Maestro amado suyo, aquel que les había derramado tanto amor. Acuérdense los momentos. De repente están los fariseos y el Señor les dice: raza de víboras, sepulcros blanqueados. Y se da la vuelta y, como un padre: hijito, no, a ellos le estoy diciendo, no es a ti, vos tranquilo, chunquitú y palomitay. No, es como un tema tan cariñoso con los apóstoles, con los discípulos, con los suyos, y de repente tan duro con los otros. Pero duro realmente, como alguien diría: no, ese no es Jesús. Ese Jesús yo no lo conozco. Lee la Biblia y vas a conocer a Jesús dando golpes tan duros y diciéndoles las verdades hasta el tuétano, porque Él es Dios y sabe todo. No es nuestro llamado a hacer lo mismo, porque nosotros no sabemos quiénes son los fariseos hipócritas en el sentido de sepulcros blanqueados, porque nosotros hubiéramos crucificado a Pedro, apedreado a Pedro hasta el final, y a Pablo lo hubiéramos dejado fuera de la iglesia por lo que vimos en cómo cada uno de ellos vivió. Pero el Señor, que lo sabe todo, pudo condenarles directamente, y aún a los suyos, decirles y hablarles con amor. Y no solamente esto, sino después de hablar en parábolas donde los demás no entendían, el Señor pudo parar y decirle: bueno, tomen asiento, voy a explicarles las parábolas. Porque mientras tanto que el Señor les decía: he hablado en parábolas, y ellos no entienden todo esto, de repente estamos ahí con los discípulos sentados con su cara de sí, no entienden, porque ellos tampoco entendían. Y Jesús les dice: ahora les voy a explicar. Ahora sí les voy a explicar. Y empieza a explicarles punto por punto, cosa por cosa, porque son suyos. Porque son suyos. Ahora, vamos a ver el mismo lenguaje del Señor más adelante. Pero veamos una vez más el versículo 20. De cierto os digo, vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Ahora, el mundo se alegrará. ¿Qué es lo que sucedió con Jesús? Estaban las multitudes que le decían: Hosana. Estaban las multitudes que recibieron a Jesús, haciendo todo un festejo que hasta ahora ya la gente está recordando, como en Semana Santa, festejando a Jesús. Y toda esa gente reunida diciendo a gritos: crucifíquenle. Después de haber dicho sana, están diciendo: crucifíquenle. Son multitudes. Y cuando se les presenta o Barrabás o Jesús, ¿qué dicen? Barrabás. Prefieren al malhechor y se gozan con el juicio contra Cristo, el justo, el que no tiene ninguna culpa, y se alegran como el mundo se alegrará cuando vean que un creyente está sufriendo. Porque ¿qué es lo que dice la Escritura? Aún si os mataren, van a hacerlo como en nombre de Dios. Y van a creer que están sirviendo a Dios mismo si aún a ustedes no solamente les desprecian y persiguen, sino les matan. Ese es lo que hemos visto en la porción anterior el domingo pasado. Ahora, el mundo se está gozando cuando un creyente cae de alguna manera. No son tus amigos que algún momento han llegado a decirte: qué bonito el cristianito, sabíamos que cualquier rato ibas a volver.
En una caída nuestra, de alguna manera volviendo al pecado, nosotros, el mundo está festejando. Porque mientras tanto que estás caminando bien con Dios, mientras tanto que estás apartado del pecado, entonces al mundo se siente condenado porque el mismo Espíritu Santo le está convenciendo del pecado con tu propia vida, porque tu vida le está mostrando que un pecador puede ser perdonado, puede arrepentirse y puede cambiar. Y cuando caes, es gozo para el mundo, como también cuando Cristo fue crucificado, el mundo se gozaba, como Satanás también podía gozarse. Ustedes llorarán, y se lamentarán. Pero luego dice que el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Cómo se gozaron los apóstoles viendo la resurrección de Cristo, viendo a Cristo resucitado? ¿Cómo pudieron gozarse cuando estaban caminando hacia Emaús y el Señor caminó con ellos y se dieron cuenta que era Él? ¿Cómo se gozaron cuando el Señor se presentó en medio de ellos y les dijo, paz, paz? Y se mostró resucitado como había prometido. ¡Qué gozo para el creyente! El Señor quiere que tú y yo podamos vivir de la misma manera. Que sepamos que aún que el Señor nos advirtió que seremos despreciados por el mundo y rechazados por el mundo por decidir como pecadores seguir a Cristo. Por seguir un camino diferente, no solamente diferente, sino de misericordia para un pecador. Porque no nos presentamos como los hipócritas creyendo que nos merecemos el perdón, que somos tan buenos que somos mejores que los de afuera, sino nos presentamos como pecadores perdonados. Pero en medio de este rechazo y toda la burla y todo lo que venga sobre tu vida y sobre mi vida, el gozo del Señor nos sustenta. Porque sabemos que jamás merecimos tanto amor, que jamás merecimos tanta misericordia. Y que aún Dios nos escogió de en medio de los pecadores para derramar su misericordia. Y debemos preguntarnos, ¿por qué a mí, Señor? No porque a mí me pasan estas cosas malas o lo que sea, porque en el mundo tendréis aflicción, sino porque, Señor, a mí me miraste y tuviste misericordia. No es la cosa más oculta ahí como para tratar de respondernos. No hay una pregunta en el fondo de nosotros que dice, Señor, ¿cómo se te ocurrió buscarme a mí y derramar misericordia si tú sabes quién soy, tú sabes cómo soy? Por lo tanto, la gratitud de nuestro corazón debe ser constante. Y el gozo del Señor viene a través de que sabemos que su obra se ha terminado. Y eso vamos a verlo un poco más adelante. El versículo 21, aquí está el Señor de nuevo diciendo, siéntense, voy a explicarles para que entiendan. Nosotros en mi pueblo decimos, siéntense, vamos a explicar con chuis. Aquí dicen con maicitos, creo, ¿no? ¿No? ¿Con maicitos? Vamos a explicar con maicitos, siéntense. El Señor Jesús está acercándose a ellos y dándoles un ejemplo de lo más sencillo posible. Versículo 21. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda cuando ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. El Señor dice que la mujer cuando está dando a luz sabe que ha llegado la hora. Cuando nuestros hijos nacieron, el primero y el segundo nacieron con cesárea. Y Fiorella vino así como un rayo hasta el día de hoy, sigue igualita. No nos va a enloquecer, pero así nació. Tuvo que haber un parto natural. Toda la cesárea, todo lo coordinado, todo lo establecido, no pudo ser porque ella vino así como es, rapidísima. Y hubo un parto natural. Y seguramente después de 2 cesáreas, un parto natural es algo bastante complicado. Dios se glorificó, el dolor fue tremendo, pero en los brazos de Cecilia estaba Fiorella y ella se estaba deleitando después de tanto dolor. Y las mamás saben de qué estoy hablando. Las mamás saben
de qué estoy hablando. Y el Señor con claridad les dice, esta realidad es así. Hoy día ustedes están sufriendo porque les he dicho que me voy. Ustedes no solamente están sufriendo hoy, sino que sufrirán y se lamentarán. ¿Por qué? Porque el Cristo, el Salvador, será crucificado delante de sus ojos. Aquel que ustedes aman, que estaba frente a ellos, va a sufrir y ustedes sufrirán con él. Yo no me imagino que tú, amando a alguien, le veas sufrir y no pase nada. Cristo iba a estar ahí desfigurado y todos los apóstoles que le amaban iban a quebrarse en su corazón. Estaban más cerca o estaban más lejos, pero iban a ser quebrados en dolor, porque la esperanza estaba en él. Ahí estaba su esperanza, el amor que le tenían, el amor que recibían, y ahí estaba siendo crucificado el amado de su alma. Pero luego les dice que como una mujer que da a luz después de tanto dolor, viendo así al niño que ha nacido, ellos también verán la resurrección y se podrán gozar juntamente con Cristo, y se gozarán porque no que el gozo es que hay salvación para ti y para mí a través de esta obra. Vemos el versículo siguiente, el versículo 20. También, 22, perdón. Dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Y nadie os quitará vuestro gozo. Veamos el versículo 13 por un momento del mismo capítulo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El primer motivo de gozo será que aunque el Señor ya no esté y Él pueda ascender al trono del Señor, les había dejado el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios iba a ser distinto al Cristo hecho hombre, a Dios hecho hombre. ¿Por qué? Compartimos la anterior semana y vimos que Marta y María, si no me equivoco fue la anterior semana, que Marta y María podían reclamarle a Jesús: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Por lo tanto, el Señor creador del cielo y de la tierra, que se hizo hombre, Él mismo bajó en medio de nosotros y no estaba utilizando parte de su deidad en el tema de la omnipresencia. Entonces, Jesús no estaba en todas partes, pero cuando el Espíritu de Dios venga, esa era la propuesta de Dios, de Jesús. Cuando el Espíritu de Dios venga, será mejor para ustedes. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estará en todas partes. No solamente morando con ustedes, sino estará en todas partes. Pero tengamos una buena teología para entender la obra del Espíritu Santo, como lo hemos explicado, si no me equivoco, la anterior semana. Cuando Colosenses 2, 8 al 10, los colosenses reciben este mensaje ahí en la Escritura por Pablo, Pablo les dice que no sean confundidos con la filosofía del mundo, con las sutilezas del mundo, con cosas que pueden aún engañarles de tal manera que los principios del mundo y no los de Cristo están guiando su manera de vivir, su manera de pensar. Que nadie os engañe por medio de sutilezas, de filosofías del mundo, según los principios del mundo. Porque en Cristo vosotros estáis completos, porque en Cristo habita, ¿quién? La plenitud de la deidad. El todo de Dios habita en Cristo, el todo de Dios, y en Él estáis vosotros completos. Por lo tanto, si el Espíritu de Dios viene, no viene solo. Si el Espíritu de Dios vino, tampoco vino solo. Porque en Cristo está la plenitud de la deidad, el todo de Dios. Y Él está en todas partes a través de su Espíritu, pero es el mismo Cristo y el mismo Padre que está en todas partes y que ha hecho morada en nosotros. ¿Acaso no sois templos del Espíritu de Dios? ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios? ¿No es que Dios ha hecho habitación en ustedes? Sí, lo ha hecho. Pero como no son tres dioses, no hay uno en el trono,
o dos en el trono, el Padre y el Hijo y el Espíritu en nuestro corazón. En realidad, el Señor que está en todas partes mora en ti en plenitud, porque en Cristo habita la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. Entonces, el gozo está ahí, claro, en las Escrituras, en el contexto. El Señor resucitó y luego ascendió al Padre, pero el gozo de ellos es que ahora el Señor está con ellos para siempre y el gozo tuyo y mío es el mismo. No importa si alguien dice, pastor, ¿sabe qué? Cuando estábamos cantando no sentía que el Señor estaba aquí, porque el Señor del cielo dirá, ¿no sentías que yo estaba? Lo siento. ¿Por qué razón? Porque no le interesa si sentimos o no sentimos. Donde dos o tres están reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Y los creyentes ni siquiera pueden estar pensando en la reunión para que esté la presencia del Señor, porque la presencia de Dios habita en el creyente. ¿Cuándo? Todo el tiempo. ¿Lo sienta o no lo sienta? El Señor hizo habitación en tu vida porque el que te escogió fue Él y te llevó al arrepentimiento, te dio vida, aún en medio de estar muerto en delitos y pecados, y habita en el ser del creyente. Entonces es motivo de gozo real que ese gozo puede estar en medio del creyente para siempre, por causa de que el Espíritu de Dios es Dios mismo y el creyente estará con Él de hoy hasta la eternidad. No acabará esta comunión con el Señor. Y por otro lado, en medio de esta tierra, el Señor estará con su Espíritu morando en el creyente todo el tiempo. No habrá una Marta y María para decir, Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano, porque el Señor está aquí en medio nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Veamos el versículo siguiente. Versículo 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Todo lo que pidiereis en mi nombre, Él os lo dará. Pongámonos a pensar. Aquel día no me preguntaréis nada más. ¿Por qué no me preguntaréis nada más? Recordemos por un momento también cómo fue la presencia del Señor en medio de sus apóstoles. ¿Qué cantidad de preguntas habían? Señor, ahora que hemos dejado todo, ¿qué nos toca a nosotros que te hemos seguido o que te estamos siguiendo? Pregunta, ¿dónde estarán mis hijos? ¿A la derecha o a la izquierda cuando estés en tu trono? ¿En qué lado estarán? ¿Se acuerdan? Señor, ¿dónde vas? ¿No saben dónde voy? ¿Cómo vamos a saber dónde vas si no sabemos el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, definitivamente la presencia del Señor en medio de los apóstoles trajo cuestionamiento, pregunta tras pregunta. Y aquí dice el Señor que cuando pase el tiempo de sufrimiento y entre el gozo en tu vida por causa de su resurrección, entre el gozo en la vida de ellos al ver su resurrección, dice, no preguntarán nada más. Veamos el primer escenario. El Señor ha resucitado, está en medio de ellos, está ahí presente, la puerta estaba cerrada, estaban en el aposento alto, el Señor ha entrado, ha mostrado sus heridas de las manos, de los pies, del costado, les ha dicho paz. ¿Quién quiere preguntar algo? ¿Quién podría preguntarle algo al Señor? Señor, y esa sábana que tenías, ¿sigue ahí? Señor, y cuando has muerto, Señor, entonces, ¿dónde te fuiste? O sea, ¿quién va a preguntar algo si el gozo es completo porque su maestro ha regresado? El Mesías prometido era realmente Cristo. Y ahí está en medio de ellos. ¿Qué más quieres preguntarle al Señor? Hoy día la predicación de la iglesia cristiana, entre comillas, es: Señor, ¿qué tienes para mí? El Señor, ¿qué tienes para mí? Señor, tú tienes para mí una gerencia en mi futuro. Señor, tú tienes fortuna para mí. Señor, tú tienes mi primer millón. O sea, la pregunta de la iglesia mundana, de la iglesia falsa es: Señor, ¿qué tienes para mí?
Están dispuestos a seguir a Cristo, están dispuestos a sustentar la iglesia, a continuar trabajando duramente por los beneficios que vengan acompañados de todo esto. Aman a Dios por su herencia y están buscando la herencia de Cristo para esta tierra. Mientras tanto que los creyentes tienen el especial tesoro en la perla de gran precio, Cristo mismo. Ellos se han encontrado lo más precioso de su vida, a su Salvador. Ahí está su tesoro. Y en todas las generaciones han estado dispuestos a dar su vida con tal de agradar a Cristo. Y así dice el apóstol Pablo: lo tengo todo por basura y lo he perdido todo con tal de hallar a Cristo, estar con Él, aferrarme a Él. No necesito nada más. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. No quiero nada más. El salmista escribe y dice: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, en esta tierra, nada deseo. El gozo completo del creyente, el gozo completo del creyente. ¿Qué va a preguntar en medio de este encuentro con Cristo? Veamos el otro escenario. El otro escenario es que el Señor nos ha llevado con Él. Hemos fallecido y ahora estamos con Él. El Señor ha venido, nos ha recogido y estamos con Él. Cualquiera sea el escenario, ahora estamos con Él. Entonces muchas personas me decían: pastor, no entiendo lo que ha sucedido en mi vida. Tanto sufrimiento. He enterrado a uno, he enterrado al otro, he sufrido tanto. Podría ser hasta mi testimonio: he enterrado a mi hijo, he enterrado a mi madre, he enterrado a mi suegro y he enterrado tanta gente querida. Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué, Señor? ¿Te dormiste? ¿Te equivocaste, Dios? Cuando llegue al cielo quiero preguntarte todo esto y quiero que tú me expliques, Señor. ¿Por qué sufrí tanto? ¿Por qué nací en esa familia? ¿Por qué nací sin dinero? Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué perdí aquello? ¿Perdí el otro? Pastor, en verdad yo estoy esperando ese día, porque ahí seré consolado totalmente por el Señor y entenderé lo que ha pasado. Y mi respuesta ha sido clara. Cuando veo las Escrituras y cuando la gloria de Dios es lo que espera el creyente, cuando se encuentre con Él, no habrá más preguntas, como dice aquí el Señor. No habrá más preguntas, porque la gloria del Señor lo llenará todo. La gloria de Dios es la manifestación de su presencia. Esa es la gloria de Dios. Entonces estaremos frente al Señor disfrutando de su presencia, y estoy seguro que nadie se le ocurrirá levantar la mano y decir: Señor, la tía Chunti que todavía sigue en la tierra, o de repente, Señor, ¿qué pasó por qué me dejó, no sé, mi madre cuando era niña? ¿Quién va a preguntar algo gozándose en la presencia del Señor? ¿Habría forma de preguntar algo al Señor? Oh Dios, no hay forma. Hemos anhelado, la iglesia dice: ven Señor Jesús. Hemos anhelado día tras día estar con Él para siempre. Nuestra meta es Cristo, nuestra meta es el cielo. Nuestros tesoros no están en esta tierra. Podemos disfrutar cada día porque está el Señor con nosotros, pero nuestra meta es la vida eterna. Algunas personas me decían: pastor, ahora sí entiendo que no puedo perder más mi vida. Desde que ha venido la pandemia, se ha muerto fulano, se ha muerto mengano, el vecino, mi primo, mi sobrino, se ha muerto tanta gente. Pastor, ahora sí que no quiero perder mi vida ni perder mi tiempo. Sé que el Señor me puede llevar mañana. Y tristemente, siempre fue así. No necesitamos ninguna pandemia. Nunca necesitamos ninguna pandemia para saber que en cualquier segundo, en cualquier momento, podíamos irnos sin Cristo al infierno eterno. En un momento. No necesitamos nada más que su palabra, que el evangelio predicado, para entender que si al final no tengo mi casa propia, si al final no tengo mi castillo, si al final no llegué a mi viaje a Europa, si al final no conseguí los kits que yo quería, o los tenis, cualquier tontería o lo que sea, y jamás lo conseguí, no interesa, porque esto se acaba y todo pasa. Pero la gloria de Dios es la esperanza tuya y mía en realidad, porque el Señor no nos salvó para seguir en la inmundicia, sino nos salvó para que podamos nosotros tener la esperanza, como toda la iglesia de Cristo en la historia. Ven Señor Jesús, ahí sí quiero estar.
Solamente necesitas entrar al internet a ver noticias para decir, este mundo no es mi hogar. Este mundo no es mi hogar. No porque soy bueno, sino porque el Señor me ha prometido algo mucho mejor. No habrá más muerte, no habrá dolor, no habrá llanto, y seré consolado por fin con sus propias manos. ¿Cuántos quieren esto? El gozo será perpetuo. Su presencia llenará todo. En aquel día, versículo 23, no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidieras al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Versículo 12 al 14, versículos 12 al 14 del capítulo 14. Vamos al capítulo 14, versículos 12 y 14. Capítulo 14, versículos 12 al 14. De cierto os digo. De cierto os digo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor Jesús. Está hablando de lo mismo, solamente que aquí añadimos en el capítulo 14 el propósito de nuestras peticiones. Nuestras peticiones son para la gloria del Señor. El creyente pide algo para la gloria del Señor. Entonces se pregunta, Dios, ¿qué puedo hacer en esta situación para darte gloria? Dios, no tengo idea cómo caminar, no sé lo que tengo que hacer. ¿Cómo puedo darte gloria? Dios, ayúdame a darte gloria en medio de esto. Señor, yo quiero llegar a fin de mes. Dios, tú sabes que no llego a fin de mes. Dios, dame gracia para producir, para trabajar, para esforzarme para este tema, porque quiero darte la gloria. Señor, lléname de tu gracia y de tu amor. ¿Por qué? Porque quiero darte la gloria. ¿Cómo oramos nosotros? Señor, tú sabes de este problema. Tú conoces a la tía Chunti. Señor, ilumínala o elimínala, pero haz algo. Nuestra oración está basada en nuestro egoísmo. Estamos apasionados con nosotros mismos. Somos el centro del universo porque no nos hemos convertido todavía, pero cuando nos hemos convertido realmente, cuando nos convertimos a Jesucristo, nuestro clamor, nuestra oración es para su gloria. Y el Señor Jesús dice, entonces, si van a pedir para la gloria del Señor, si ustedes van a caminar conforme a lo que Dios quiere, el anhelo en su corazón, el anhelo en su mente es la gloria del Señor, es agradarle al Señor, entonces pidan lo que quieran y se los daré. Pidan en mi nombre y yo se los daré. Cuando nosotros tenemos hijos pequeños y de repente algún hijo pequeño ahí nos dice, papá, quiero comprar un cortaplumas, hay uno filísimo que he encontrado en la calle, cuesta 10 pesos, dame 10 pesos, papá. Uno la piensa 20,000 veces y después no se lo da. Porque con eso podría hacer maravillas alguien que cocina o alguien que sabe realmente picar bien para los alimentos o lo que sea. Pero mi hijo se va a matar porque tiene 4 años o tiene 5 años. Señor, dame el otro, yo quiero aquello, yo quiero el otro, y ni siquiera sabemos el mal que puede ser para nosotros. Hay gente que solamente ha recibido un poco de dinero más de lo que tiene y ha abandonado la iglesia, al Señor, y se ha dedicado al mundo. Cada cierto tiempo le mando a un pastor joven que realmente había movido una iglesia en el alto de una manera maravillosa, que encontró una chica con mucho dinero y ahora están produciendo tanto dinero juntos, que cada vez manda y sus fotografías con que ahora con el whisky tal, ahora con el vino tal, ahora en el restaurante tal, ahora estamos viajando a Cancún. O sea, todas las cosas que está disfrutando que no tuvo antes, con dinero y dinero y dinero y dinero, y una vida tan exitosa supuestamente según el mundo. Y le mando un mensaje de vez en cuando diciéndole, qué bien que te esté yendo de esta manera, qué bien que estés disfrutando todo esto, pero no te olvides de tu llamado. Pero no te olvides de tu llamado. Nosotros mismos podemos estar diciéndole al Señor, Señor, dame
lo que no necesito. Señor, dame lo que va a destruirme. Pero es mucho mejor entender que vivimos para su gloria y pidamos todo lo que querramos para darle la gloria, para glorificar al Señor, para que el Señor pueda recibir de nosotros adoración en la forma en que vivimos. Hasta ahora nada habéis pedido, versículo 24, en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Ellos oraban a Dios, como en el Antiguo Testamento los judíos oraban a Dios. Y el Señor le dice, ahora oren a Dios, pero oren en mi nombre. Y no solamente dice que el Padre les va a dar, sino que ustedes oren al Padre en mi nombre y yo se los daré. ¿Por qué? Porque son uno solo. Pregunto en esta noche, ¿en verdad tu gozo es algo que viene de la resurrección de Cristo? Tu gozo viene porque has entendido que la obra de la cruz ha sido lo que Dios ha utilizado para que un pecador como yo y como tú podamos gozarnos en medio de este mundo de aflicción. Tu gozo está ahí como, Señor, pero el día, Señor, que esté contigo para siempre, mi gozo será perpetuo. Ahí está tu esperanza. O tu esperanza todavía está como aquellos que nada les sacia. O si tuviera casa porque el departamento nos queda chico. O si tuviera departamento porque solo tengo el cuarto. O si tuviera el cuarto porque ahora estoy alquilando. Y toda la vida tratando de tener algo más para ser feliz, para que su gozo sea verdadero. Que podamos decidir esta noche, así como el Señor mismo presentó, que nuestro gozo esté en Él, que nuestra esperanza esté en Él y que la paz esté en Él. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie y podamos